Saludos. Hoy podemos decir que estamos llegando al punto de inflexión o quizás al episodio que marca eh, con más determinación lo que ha sido el curso de lo que hoy llamamos Estados Unidos de Norteamérica. Estuvimos en la última clase viendo cómo se ha desarrollado la población norteamericana, cómo había comenzado a diferenciarse tanto en el estilo de vida como las creencias y visión que tenían sobre su propio destino, alejándose de aquella ideología imperialista británica. Hoy vamos a tratar la Revolución Norteamericana, que el autor Alan Ridley ubica entre el 1775 y el 1780. ¿Cuál es el contexto político, social de la Revolución norteamericana? Pues podemos decir que durante los 7 años de guerra, y esto podría ser debatible si fueron 7, si fueron 8, recuerden que tuvimos las primeras escaramuzas para el año anterior, para el 1774, con las victorias de Lexington y Concord. Los enfrentamientos militares en la Revolución Norteamericana no podemos decir que eran convencionales como las guerras imperiales, esas guerras en que las coronas francesas, españolas y británicas se enfrentaban por el predominio de el Caribe, las Américas e incluso los proyectos coloniales que tenían en el África. La lucha por la descolonización va a plantear un nuevo escenario. El terreno continental norteamericano es muy diferente de los escenarios que servían eh, para los enfrentamientos imperiales en alta mar. Y ahora estamos observando, ¿verdad? Una guerra donde va a estar involucrada la población civil y no algunos ejércitos profesionales en conflicto. Así que podemos decir que hay diferentes intereses de clases, eh, mencionando, ¿verdad?, lo que sería la corona británica, su aristocracia, su ciudadanía, versus una población colonial que ya va a definir una identidad propiamente americana, que tiene un trasfondo de migrantes que, como ya planteamos, algunos llegaron como siervos por contratos, esclavos, militares profesionales y oficiales civiles británicos, y algunos de estos oficiales civiles británicos pues también tenían sus contradicciones al vivir permanentemente con la población colonial. El ejército revolucionario se enfrentaba a múltiples retos que había estado enforzando el imperio para aplastar esas insurrecciones del año anterior, del 1774. Fue una guerra cruenta donde la corona contrataba mercenarios extranjeros, prometía liberar a los esclavos que se unieran a su ejército imperial y también le ofrecía a las comunidades y naciones indígenas negociar determinados límites a la expansión territorial de la corona. Fue un conflicto salvaje donde no solamente se enfrentaba un ejército de voluntarios contra una fuerza militar profesional como lo era la Armada Invencible Británica, sino con la participación de la población civil que tenía que continuar produciendo sus alimentos, construyendo, en fin, satisfaciendo sus necesidades básicas. Así que estamos ante un nuevo tipo de conflicto, una guerra que hoy llamaríamos asimétrica, ¿verdad? Donde no son poderes ya establecidos enfrentándose,
sino lo que en algunos expertos militares llama an army in beat, un ejército en formación, un ejército que comienza con aquellos guerrilleros voluntarios que tuvieron, ¿verdad?, unas victorias exitosas en Lexington y en Concord. Este nuevo tipo de conflicto es lo que hoy en día llamamos una guerra por la liberación nacional, donde dentro de la población vamos a tener algunas personas que son leales todavía los valores, a la ideología, a la relación que tenían con la corona británica, y los revolucionarios que ya se están identificando propiamente con una nueva identidad, la identidad norteamericana. Los norteamericanos tenían diferentes visiones sobre la guerra, sobre el conflicto, y también tenían diferentes metas. 3 semanas después de las batallas de Lexington y Concord, el Segundo Congreso Continental se reunió en la Casa del Estado de Filadelfia, en el Congreso de Filadelfia. Recuerden que los estados ya tenían su propia asamblea legislativa para determinar algunos de los asuntos de política pública en sus jurisdicciones. Con delegados de todas las colonias, excepto Georgia, acordaron apoyar la guerra, pero discreparon. Algunas veces discreparon profundamente sobre su propósito. Un polo liderado por los primos John y Samuel Adams, acompañados por Richard Henry Lee de Virginia, estaba a favor de la independencia total, de separarse completamente de Gran Bretaña, y el otro polo, que podríamos llamarlo un polo reformista, estaba liderado por John Dixon de Pensilvania, quien esperaba que a través de las manifestaciones de este Congreso se hicieran unas reformas, se llegaran a unos acuerdos que permitiera una reconciliación y un mayor autogobierno de las colonias. Como resultado de estas propuestas del Congreso Continental norteamericano, se llegó a un acuerdo que se le conoció como la petición de la rama de Olivo, eh, planteándole una exigencia sobre los impuestos, sobre el manejo de los puertos, eh, relacionadas con el tema de el límite, ¿verdad? Por donde se iba a trazar la zona limítrofe con los pueblos indígenas en la línea del Apalache. Sin embargo, el gobierno británico rechazó todas estas propuestas y luego del 6 de julio de 1975, los norteamericanos, este Congreso Continental, adoptó la declaración de las causas y necesidad de tomar las armas y proclamaba que el gobierno británico había dejado al pueblo estadounidense solo con dos alternativas: la sumisión incondicional a la tiranía de los ministros británicos o la resistencia por medio de la fuerza, es decir, eh, tener una guerra popular prolongada en contra del poder ocupante, los británicos. Pasamos de aquellas escaramuzas que hemos discutido en el capítulo anterior a lo que sería propiamente la guerra por la independencia. No estaba claro para los británicos, incluso para muchos norteamericanos, que las escaramuzas de Lexington y Concord fueron en realidad las primeras batallas de la guerra. Por eso les decía en mis primeras palabras en la presentación de hoy que algunos historiadores utilizan la fecha del 1774 como el inicio de la guerra, mientras otros utilizan este verano del 1775 como el inicio formal y declarado de la guerra. Iniciada la guerra, los costos humanos y financieros fueron muy altos, ¿verdad? Y los objetivos que se habían trazado los congresistas representando cada uno de sus estados comenzaron a parecer demasiado modestos para justificarlo.
requerían de un gran sacrificio económico y personal. El afecto que los patriotas coloniales, ¿verdad?, tenían por Inglaterra disminuyó grandemente cuando los británicos comenzaron a reclutar indios, esclavos y mercenarios extranjeros para enfrentarse a las reformas primero y ahora a la guerra declarada por el Congreso Continental Norteamericano. Los colonos concluyeron que el gobierno británico los estaba obligando a independizarse, a rechazar la petición de la rama de olivo, y en cambio lo que hicieron los británicos fue que aumentaron la represión, ¿verdad? Promulgaron la ley de la prohibición, la ley prohibitiva, que cerró las colonias a todo el comercio de ultramar y no hizo concesiones ningunas a las demandas que habían planteado los reformistas, excepto que indultaron a algunos rebeldes de las primeras escaramuzas que se habían arrepentido. Los británicos hicieron cumplir esta ley prohibitiva por medio de un bloqueo naval de los puertos coloniales. Y ustedes recordarán que la economía política norteamericana, que estaba en pleno desarrollo, pues dependía mucho de la producción agrícola, de algunos productos elaborados y sobre todo de el comercio ya, ¿verdad?, propiamente internacional que tenían con diferentes corporaciones privadas europeas. Un trabajo fundamental que logró despertar la conciencia de los norteamericanos comunes y corrientes, y no solamente de los terratenientes, de los padres de la patria, fue la obra Sentido Común, Common Sense, de Thomas Paine, un emigrante recién llegado de 38 años, que argumentaba que la ira, que el coraje de los americanos no debía enfocarse en las medidas parlamentarias, en estos ¿verdad?, procesos que habían intentado por la vía diplomática, ¿no?, con la corona inglesa, sino que deberían dirigir todas sus fuerzas a lo que se consideraba el verdadero origen del problema, la verdadera raíz del problema, que era la propia constitución inglesa. La constitución inglesa es una constitución que podemos llamarla premoderna. Se trata de un imperio, de una corona. No hay unos conceptos o una ideología liberal, burguesa, republicana, ¿verdad?, como las que nosotros conocemos hoy en día. Argumentaba Paine que los estadounidenses iban a perder culpando de sus problemas a los ministros coloniales, ¿verdad? Esos funcionarios que venían a recaudar impuestos, que venían a imponer un control aduanero o fronterizo, eh, y les planteaba que se olvidaran de las decisiones que iba a tomar el Parlamento británico, porque en realidad al final del día iban a obedecer lo que era la voluntad del rey o de la reina. Propuso que la culpa era del rey y del sistema imperialista que permitía literalmente como una orden divina, ¿verdad?, que estos fueran los que dirigieran los destinos de sus súbditos de la corona y de sus colonias. Paine sostenía que el sentido común establecía que debían romper por completo con el gobierno del monarca corrupto rey Jorge III, un gobierno que los castigaba con brutalidad a su propio pueblo, un monarca que arrastraba a los americanos a sus propias guerras imperiales, como habíamos visto anteriormente, la guerra indo-francesa, y que le imponía una carga contributiva para poder sostener estos proyectos coloniales a nivel mundial. La Declaración de Independencia se produce formalmente, se da a conocer formalmente el 4 de julio de 1776. El 2 de julio
de este año, el Segundo Congreso Continental adopta una resolución que va a definir el futuro de las colonias norteamericanas y los va a encaminar hacia su liberación nacional final y firme. Decía esta resolución que estas colonias unidas son y por derecho deben ser estados libres e independientes, que están absueltos de toda lealtad a la corona británica y que toda conexión política entre ellos y el Estado de Gran Bretaña está y debe ser totalmente disuelta. Así que comienzan declarando que ya no hay remedio, que ya no hay una solución que pueda mantener unida a estas joven nación en formación, que se llamarán los Estados Unidos de Norteamérica, y su antigua corona colonial. 2 días después, el Congreso aprueba la Declaración de Independencia que proporcionaba las justificaciones formales de las acciones que los delegados habían tomado días antes. Así que la Declaración de la Independencia es ese statement fundamental de que ya nosotros no somos leales a la corona, tenemos nuestros propios intereses y se le añaden una serie de argumentos que reflejan la ideología, la idiosincrasia y los deseos de la población norteamericana de establecer su propia forma de gobierno. Thomas Jefferson, un delegado de Virginia de 33 años de edad, escribió la mayor parte de esta declaración con la ayuda de Benjamin Franklin y de John Adams. Al menos tuvieron en cuenta, consideraron 90 declaraciones de independencia que fueron redactadas localmente a lo largo y lo ancho de la costa por asambleas de ciudadanos, las asambleas formales legislativas de los estados, pero que también participaron organizaciones artesanales, cámaras de comercio, milicias voluntarias, funcionarios ¿verdad? Nativos de norteamericanos de los condados, los grandes jurados que ellos también escogían, por supuesto, los hijos de la libertad y las asambleas legislativas, ¿verdad? Que se habían formado bajo el régimen colonial. Jefferson honró e incluyó en la declaración muchos de estos textos, ¿verdad? Que los ciudadanos habían redactado y elaborado. Así que ese detalle también nos da a conocer y nos afirma, ¿verdad?, el carácter democrático que tuvo el nacimiento, la formación propiamente de lo que va a ser la República de los Estados Unidos. ¿Cómo pasamos de las colonias a los estados norteamericanos? A raíz de esta declaración de independencia, las colonias comenzaron a llamarse a sí mismas estados, confirmando su creencia de que cada provincia era ahora una entidad separada y soberana. Entender esto más adelante nos va a ayudar a entender la guerra civil, el dilema entre federación o confederación y el dilema del balance que debe tener un gobierno central versus la autonomía y la soberanía de cada uno de los estados. Antes de la declaración de las colonias, ellas habían comenzado a funcionar de manera autónoma, se habían en la práctica separado de aquellos dictámenes y proclamas y leyes opresivas del régimen colonial inglés. Así que ya estaban ejerciendo el poder en la práctica. Recuerden, primero en hecho y después en derecho. El Parlamento de Londres había suspendido el gobierno representativo, pero esa suspensión pues, no fue respetada por los norteamericanos y lo que hizo fue que estimuló aún más la experiencia de autogobierno que ya ellos venían experimentando.
Las asambleas coloniales continuaron reuniéndose ahora de manera independiente de los deseos y órdenes del imperio. Y después de la declaración del 1776, las antiguas colonias, ahora estados independientes, marcaron su independencia, confirmaron su independencia, escribiendo cada una sus propias constituciones. En el 1781, la mayoría de los nuevos estados había producido tales constituciones que utilizaron una forma republicana de organización. Y algunas de estas ideas sobre la república ya habían sido ensayadas filosóficamente en tratados, ¿verdad?, de la filosofía griega propiamente, la República de Platón, los tratados políticos de Aristóteles, donde se establece unas estructuras de participación popular como las legislativas. Se propone que en el caso de la República de Platón, que los funcionarios del Estado deben ser independientes de cualquier interés económico superior, sino que se deben a lo que apruebe esa legislatura. Así que este tipo de pensamiento humanista, más los debates de John Locke y Rousseau sobre cuál es el papel del Estado y cuáles son los límites de su poder, son los que van a inspirar estas nuevas constituciones. La mayoría de los nuevos estados que había producido estas constituciones eh, sobrevivieron durante muchas décadas sin realizarle cambios a la misma, pero obviamente el desarrollo económico y político de cada estado pues va a provocar, ¿verdad?, enmiendas que deben ser consultadas muchas veces a través de referéndums y de plebiscitos directamente a la ciudadanía. ¿Qué limitaciones y retos, ¿verdad?, y soluciones marcaron la guerra, ¿no? Bueno, los nuevos estados de la nación norteamericana, se enfrentaron a una serie de desafíos abrumadores. Tenían que levantar una cantidad de fondos impresionante, ¿verdad? Para organizar sus ejércitos, proporcionarle suministros, equipos militares, ya salarios, ¿no? Ya se pasó de aquellas bandas de revolucionarios voluntarios a que los ciudadanos norteamericanos pudieran dedicarse a tiempo completo profesionalmente a defender sus propios estados y ese Congreso de Estados que se había formado para establecer una unidad de propósito frente al imperialismo norteamericano. Y aunque Estados Unidos tenía algunos armeros, ¿verdad?, artesanales, no podían satisfacer la demanda de armas para una guerra, ¿verdad?, ya de grandes proporciones, y tampoco tenían la tecnología, ¿verdad?, para producir en masa municiones, que va a ser lo que defina, ¿verdad?, junto con la táctica y la estrategia del liderato político-militar, el poder de fuego, ¿verdad? ¿Cuánto puedo resistir? ¿Cuánta logística tengo a mi favor, ¿verdad? Para poder debilitar a ese ejército experimentado, ¿verdad? Que era el ejército imperial británico. Y el Congreso había creado un arsenal del gobierno en Springfield, Massachusetts, para el 1777. Solamente habían logrado fabricar una pequeña fracción de armas, municiones y otros equipos que necesitaban. Y dependían del material que pudieran capturar a los británicos. Así que este movimiento por la liberación nacional, esta guerra por la independencia, era, como les dije, una guerra asimétrica y tenían que en cada una de esas victorias, ¿verdad?,
expropiarles, recuperar armas, municiones, pólvora, cañones, ¿verdad? De los depósitos británicos. Sin embargo, a través de las relaciones ya internacionales que habían establecido, lograron adquirir equipos, eh, principalmente comprándolos, ¿verdad? De las naciones europeas como Francia, que se va a convertir en el principal aliado de los revolucionarios norteamericanos. El general George Washington eh, reconoció las desventajas del sistema descentralizado estatal. El hecho de que cada estado tuviera su ejército no facilitaba una coordinación y una planificación estratégica y táctica que fuera efectiva. Y en la primavera de 1775 creó un ejército continental con un solo comandante en jefe, que era el general George Washington, que había tenido alguna experiencia militar en el terreno norteamericano durante la guerra franco-india que ya hemos discutido. Él poseía más experiencia que cualquier otro funcionario nacido en América y también había sido uno de los defensores políticos de la independencia de las colonias. Sobre todo, era muy admirado, respetado y la mayoría de los patriotas confiaba en sus dotes, sus habilidades de liderato. Así que fue elegido por unanimidad de los delegados del Congreso Continental y tomó el mando en junio de 1775. Eh, algunos detalles de la guerra que fueron fundamentales y que llevaron al triunfo de la revolución. En el 1777 los británicos idearon una estrategia para dividir a los Estados Unidos en dos, separar, ¿verdad? Los estados de tal forma que concentraran su fuerza en la parte más débil para ir desmoralizando y ganando ventajas también materiales en contra de los revolucionarios. La idea era que Howe se moviera hacia el norte desde la ciudad de Nueva York, utilizando el río Hudson hasta el norte, lo que sería el centro de Albany en Upstate New York, mientras que otra fuerza británica vendría desde el sur de Canadá. Howe se abstuvo de lanzarse a un ataque final contra el debilitado ejército continental. Esto es interesante porque él sí tenía una mayor cantidad de tropas profesionales experimentadas, tenía el apoyo, ¿verdad?, de este otro ejército que podía respaldarlo. Sin embargo, no tomó la decisión de emboscar a las tropas de Washington y eso permitió que las tropas de Washington se retiraran, se reagruparan y pasara un largo invierno, ¿verdad? Sin ser hostigado en el Valle de Ford, donde se encontraban débiles y hambrientos y pudieron haber sido presa fácil de las tropas británicas dirigidas por Howe. Un punto de inflexión de la revolución va a ser el triunfo norteamericano de Saratoga. Los británicos se rinden en Saratoga en un importante punto de inflexión en la guerra que condujo directamente a una poderosa alianza, una alianza ya no comercial, sino política y militar entre los nuevos Estados Unidos y el imperio francés. El fracaso de los británicos para ganar la guerra durante este periodo, un periodo en el que tenían grandes ventajas, fue resultado de sus propios errores. El papel de Howe ocupa un lugar preponderante, pues él abandonó su propia iniciativa estratégica, sencillamente descansando durante el invierno, ¿verdad? Y dejando solo al ejército dirigido por Bullón. El triunfo de Saratoga subió la moral de los Estados Unidos norteamericanos y además ahora tenían este apoyo
formal del ejército profesional francés. Otro escenario que es importante va a ser las tensiones con los Iroquis. De estas seis comunidades Iroquis que también funcionaban como una confederación, tres de ellas decidieron unirse a, a los británicos, ¿verdad? Con la promesa de que les devolverían tierras y mantendrían una zona limítrofe en los Apalaches, y otras tres decidieron no participar de la guerra. Aunque algunos Iroquis se unieron a los norteamericanos como una forma de mantener sus vínculos de negocios, de comercio y relaciones que ya llevaban establecidas hace décadas. La campaña en el norte del estado de Nueva York no fue solamente una derrota británica, también fue un revés para los ambiciosos esfuerzos de algunos líderes iroquíes que esperaban que al involucrarse militarmente apoyando la invasión inglesa, iban a conseguir, ¿verdad?, detener el movimiento, la expansión de los colonos norteamericanos hacia las tierras tribales, como ya hemos discutido. La alianza también fue una señal de las crecientes divisiones dentro de la Confederación Iroquesa y, como ya les había mencionado, solamente tres de ellas apoyaron a los británicos. Eso pues debilita, ¿no?, un poco la moral y obviamente las fuerzas disponibles para vencer a los norteamericanos. El ejército continental se fortaleció y la confederación de los Iroquis se desbandó en este escenario. Ahora bien, ¿cómo es que se produce esta relación formal entre los Estados Unidos, representados por el Congreso Continental, y Francia? Se va a producir por medio del Tratado Franco-Americano, conocido como la Alianza de 1778. La intervención de Francia convirtió la guerra en un conflicto internacional. En el transcurso de los dos siguientes años, Francia, España, los Países Bajos se vieron envueltos en otra guerra general con Gran Bretaña en Europa, y todos contribuyeron directa e indirectamente a la victoria final de los estadounidenses. ¿En qué sentido? Que si los británicos tenían que estar enviando más tropas, suministros, dividiendo las fuerzas militares para enfrentarse a otros aliados de los Estados Unidos, o sencillamente otros imperios que aprovechaban que Gran Bretaña estaba enfocada en apostar la guerra independentista, pues fueron hábilmente aprovechados por estos otros actores. Francia fue el aliado indispensable de los Estados Unidos, proporcionó a la nueva nación la mayor parte de su dinero y municiones, también una armada naval y una fuerza expedicionaria, eh, eh, lo que hoy llamaríamos, ¿verdad?, de infantería, que resultaron inestimables en lo que sería esta fase decisiva del conflicto revolucionario. ¿Qué papel tuvieron los americanos que todavía tenían simpatías o lealtad a la corona, tanto en el norte como en el sur del territorio de los Estados americanos? El gobierno británico, tras la derrota de Saratoga, de la intervención de los franceses, impuso nuevas estrategias. Se dio cuenta que tenía que cambiar sus tácticas, y en lugar de una lucha militar a gran escala en contra del ejército continental norteamericano, los británicos decidieron tratar de conseguir apoyo de la población que todavía ellos consideraban que eran leales a la corona. Su nueva táctica era socavar la revolución desde adentro por medio de sabotajes y acciones dirigidas contra objetivos específicos, objetivos comerciales como los puertos, los polvorines y armerías que ya tenían disponibles los norteamericanos gracias
a la contribución de los franceses. Y cuando no lograron con éxito la infiltración en la población que ellos creían que era leal, decidieron enfocarse en las colonias del sur, que sabemos eran social y culturalmente más conservadoras y que dependían eh, más de su estilo de vida, ¿no? Aristocrático, apegado a unos esquemas bastante parecidos, ¿no? Al sistema de castas sociales del Reino Británico. En el sur aristocrático, los terratenientes esclavistas resentían a los británicos porque estaban liberando a los esclavos que se reunieran en el Frente Sur en las etapas finales de la guerra y para los terratenientes sureños los esclavos no eran otra cosa que su propiedad. Así que esto atentaba directamente contra su ideología esclavista y su concepción de sí mismos como una élite privilegiada. Incluso se sentían hasta superiores que los norteamericanos del norte, que estaban más abocados a el comercio, las pequeñas empresas, y tenían, digamos, un estilo de vida y cultura diferente. La batalla final por la independencia de los Estados americanos se va a producir en el 1781, conocida como la batalla de Georgetown. Cromwell, almirante experimentado británico, se retiró a la ciudad portuaria de Wilmington, Carolina del Norte, para recibir suministros que se le enviaban por mar. Y más tarde se trasladó al norte para lanzar incursiones en el interior de Virginia, ¿verdad? Ante el firme avance del ejército continental norteamericano, eh, se emplazó Cromwell en Yorktown, en espera de los refuerzos y los barcos para llegar a la ciudad de Nueva York. Jorge Washington, junto con el conde Jean-Baptiste, comandante de la Fuerza Expedicionaria o Infantería Francesa, y al almirante François Joseph de Grasse, comandante del ejército francés en aguas estadounidenses, se dispusieron a atrapar a Cromwell en Georgetown. En este mapa, ustedes pueden ver un esquema simple, pero muy claro, ¿verdad? De cómo la Armada Naval Francesa bloqueaba el desplazamiento de los británicos y cómo fuerzas americanas y francesas rodeaban el territorio ocupado y en el que estaba emplazado Cromwell con sus tropas. Washington y Rochambeau marcharon con el ejército franco-estadounidense desde la ciudad de Nueva York para unirse a otras fuerzas francesas bajo el mando de Lafayette, mientras que Grace navegó con tropas adicionales hacia la bahía de Chesapeake y el río York. Estas operaciones conjuntas, perfectamente sincronizadas y ejecutadas, ¿verdad? Atraparon entre tierra y mar a los británicos y después de algunas muestras de resistencia, Cromwell capituló, se rindió el 17 de octubre de 1781. El Tratado de París de 1783, ¿verdad? Que no lo debemos confundir con el Tratado de París, que fue el que concedió a Puerto Rico como una colonia norteamericana, que se produjo en el 1898. Este Tratado de París de 1783 es el que formaliza la independencia y territorios de los Estados Unidos. Los británicos y los norteamericanos llegaron a un acuerdo final el 3 de septiembre de 1783, cuando tanto España como Francia acordaron poner fin a las hostilidades. Fue favorable para los Estados americanos al conceder un reconocimiento claro de su independencia y una generosa cesión de territorio desde la frontera sur del Canadá hasta la frontera norte de
la Florida, que era territorio español, así como la Luisiana española, demarcados, ¿verdad? Esa concesión y expansión territorial por el río Mississippi. Los estadounidenses celebraron en el otoño de 1783, cuando las últimas fuerzas de ocupación británicas se embarcaron en Nueva York y el general Washington, a la cabeza de sus tropas, entró triunfalmente a la ciudad. Ahora, ¿qué contradicciones podemos observar en este proceso revolucionario? Bueno, hay contradicciones fundamentales entre lo que es la libertad y la desigualdad entre ciudadanos norteamericanos, los esclavos, los nativos e incluso las propias mujeres norteamericanas. La revolución expuso la continua tensión entre el compromiso de la nación, de la joven nación norteamericana, eh, de la libertad individual, ¿verdad? Por la que ellos abogaban como hombres libres, capaces de decidir su propio destino, y la abolición de la esclavitud, que parecería, ¿verdad?, que vendría de la mano no solamente por la participación de tropas de esclavos unidas a los voluntarios norteamericanos, sino porque fundamentalmente esa ideología revolucionaria que planteaba que no debemos ser regidos por un monarca, porque los hombres todos somos iguales, creados por Dios, pues eh, plantea este conflicto fundamental. En los estados del sur, el fin de la esclavitud amenaza el estatus económico y estilo de vida aristocrático de los norteamericanos que se habían asentado allí. Los valores revolucionarios abogaron por la independencia de la nación y la independencia de los estados, pero no incluyeron la abolición de la esclavitud, lo que podría traducirse, ¿verdad?, como también reconocer la independencia y la dignidad de la población negra que había sido traficada o que había nacido esclava en la joven nación. Se estipuló el derecho a la dignidad y a la propiedad, pero se excluyó a los nativos de su predominio de sus tierras aborígenes originales. Y algunas mujeres que incluso sirvieron en la guerra, no solamente como enfermeras o cocineras, sino también como expedicionarias y oficiales de inteligencia, no tenían derecho a heredar, votar o ser electos. Una mujer destacada en este periodo revolucionario va a ser Abigail Adams, quien pedía una expansión muy modesta, una reforma viable a los derechos de las mujeres. Quería nuevas protecciones contra los hombres abusivos y tiránicos. Quería también que se le reconociera el derecho a la herencia, ¿verdad? Así que ella también estaba hablando de una posición de una mujer de la clase alta norteamericana, ¿no? La guerra dejó a esposas, madres, hermanas e hijas a cargo de las granjas y los negocios de sus padres y maridos que se habían ido a la guerra, y aún así, ¿verdad? Algunas de ellas ya viudas o huérfanas no podían participar de las asambleas legislativas y los procesos de toma de decisiones en una sociedad en la que ellas contribuían, ¿no? Como comerciantes, como artesanas, como jefas de familia. Mujeres cuyos maridos o padres se fueron a la guerra, que no tenían, ¿verdad?, granjas o negocios, es decir, las mujeres pobres, ¿verdad?, tenían que emigrar con sus hijos y los ancianos a las ciudades o pueblos vecinos en busca de empleo o de algún tipo de ayuda humanitaria que pudieran conseguir en las iglesias o en los municipios que contaran con esta medida de ayuda humanitaria. Las mujeres realizaron protestas en las ciudades en contra del aumento de los precios de los alimentos. Otras se amotinaron y saquearon comercios en búsqueda de alimentos, ropas
Algunas de ellas vendían sus servicios domésticos para lavar ropa o cocinar, tanto en los campamentos como a las familias aristocráticas en las ciudades. ¿Cuál era la ideología política dominante norteamericana en este contexto revolucionario? Bueno, los ciudadanos acordaron, cada uno en su propio estado, que los gobiernos debían ser republicanos, ¿verdad? Que debía haber una división de poderes que evitara que una sola de esas ramas se convirtiera en un poder autoritario, ¿verdad? Que fuera en contra de los avances que habían tenido. Procuraron un sistema político en que todo el poder provenía del pueblo, de aquellos que fueran hombres blancos, propietarios, y que evitaran, bajo cualquier concepto, volver a ser subordinado por una autoridad suprema, como lo sería un rey, un monarca o incluso una figura religiosa. El éxito de tal gobierno dependía de la naturaleza de sus ciudadanos. Si la población consistiera en propietarios robustos e independientes, imbuidos en la virtud cívica, en la participación de los asuntos políticos de cada una de sus ciudades, de sus estados, entonces la república podía sobrevivir. Pero si la república, ¿verdad?, consistiera más que de unos pocos aristócratas poderosos y una gran masa de trabajadores dependientes de esto, entonces la república estaría en peligro. Desde el principio, el ideal del norteamericano, pequeño propietario libre, del terrateniente independiente, fue básico para el desarrollo ideológico de la política estadounidense. ¿Cómo fueron estas nuevas constituciones estatales? Las nuevas constituciones eh, no abarcaban el gobierno popular directo, o sea, no había asambleas de todos los ciudadanos, sino que estos elegían unos representantes o senadores que a su vez tomaban decisiones que podían ser en algunos casos, si fuera necesario, refrendados a través de plebiscitos. Georgia y Pensilvania tenían una cámara elegida popularmente y ciertamente se convirtieron en el modelo de los demás estados en desarrollo, pero en todos los demás estados había una cámara superior y una cámara inferior, es decir, una cámara alta, donde típicamente dominaban los hombres propietarios exitosos que habían participado del proceso revolucionario, y en la cámara inferior pues ya ahí podíamos encontrar artesanos, pequeños comerciantes, líderes cívicos en sus comunidades. En la mayoría de los casos, ¿verdad? Esa cámara alta, ese senado, representaba a esas élites norteamericanas que tenían este prestigio político y económico que los distinguía. Había requisitos de propiedad para los votantes. Algunos, ¿verdad? No requerían que usted tuviera una gran extensión de bienes raíces, eh, pero cada estado determinaba, ¿no? Cómo otorgaba esa ciudadanía, ¿verdad? Con el derecho de participar en los procesos electorales y de ser electo. La estructura de poder republicana estatal, ¿verdad? Se va a consolidar a partir del 1780. La Constitución de Massachusetts del 1780 va a ser el modelo para las demás. Aquí establecieron que el gobernador iba a tener unos poderes significativos en el Estado, que debía ser elegido directamente por el pueblo. Ya no iba a ser una figura
nombrada por esa legislatura estatal, sino que iba a haber una elección general dentro del Estado para elegir a este primer ejecutivo, y este iba a ser un empleado público de el Estado, que, ¿verdad?, iba a ser supervisado por esta legislatura. Los electores bona fide elegían, y la legislatura determinaba su salario y sus condiciones y supervisaba directamente su trabajo para tener un balance de poder. En Massachusetts, el gobernador tendría poderes de nombramiento, de nombrar funcionarios, ministros, administradores, y un veto sobre la legislación. Otros estados con senados débiles o inexistentes comenzaron a fortalecerlo o crearlo utilizando el modelo de Massachusetts. La mayoría aumentó los poderes del gobernador, y a finales de la década del 80 ya casi todos los estados habían revisado su constitución y habían redactado nuevas constituciones para adaptarse, ¿verdad?, a un nuevo escenario, ¿verdad? Ya superada la guerra, pues podían ahora concentrarse en una serie de reformas económicas y políticas para recuperarse de los costos de la guerra, y comenzar a planificar sus economías tanto al interior de cada estado como propiamente en esta eh, unión de estados independientes. Los artículos de la Confederación del Congreso Continental de 1777 establecía un gobierno nacional y muy parecido al que ya estaba en vigor. El Congreso escribió para ratificar los artículos de la Confederación del Congreso del 77 lo siguiente: permítanos entonces recomendar estos artículos a la atención inmediata y desapasionada de las legislaturas de los respectivos estados. Así que los artículos de la Confederación van a ser refrendados, se va a votar por ellos en todas y cada una de las legislaturas de los estados. Que sean examinados con franqueza en la dificultad de combinar en un solo sistema los diversos sentimientos e intereses de un continente dividido en tantas comunidades soberanas e independientes, bajo la convicción de la absoluta necesidad de unir todas nuestras legislaturas y todas nuestras fuerzas para mantener y defender nuestras libertades comunes. Con esta declaración, los legisladores que representaban a sus estados en el Congreso Continental admitían, ¿verdad?, que tenían un gran reto, por ejemplo, para defender la soberanía de la joven República Norteamericana, en defenderla en términos reales, en sus fronteras, en la costa, su frontera en medio, ¿verdad?, del continente, con el norte eh, ocupado todavía por Gran Bretaña. Así que dentro de el temor y la precaución que tenían por crear un Estado nacional que fuera más fuerte que los gobiernos estatales, se abocaron, ¿no?, a esa misión de tener una organización que fuera pragmática, y que lograra esa unión a largo plazo. En virtud de los artículos, el Congreso seguía siendo la institución central. O sea, ese Congreso continental, que quiere decir los representantes de todos los estados, todavía era el protagonista de las relaciones de poder. Sus poderes se expandieron para darle autoridad y declarar guerras, establecer relaciones exteriores, emitir dinero, hacer préstamos, prestar dinero, ¿verdad?, como lo hace cualquier república todavía hoy en día, pero no tenía poder para regular el comercio, reclutar
tropas a nivel nacional o cobrarle impuestos directamente al pueblo. Los impuestos iban a ser recaudados por los estados, de ahí viene el concepto de state guard, los estados iban a organizar sus propios ejércitos y a regular el comercio, es decir, establecer las normas, reglas, impuestos dentro de su jurisdicción. En el caso de las tropas y los impuestos, tenía que hacer solicitudes formales a las legislaturas estatales que podían rechazarlas y a menudo lo hacían. Es decir, el Congreso podía hacerle unas peticiones de cantidad de tropas, el Congreso podía pedir unos impuestos especiales, pero tenían que pasar por el filtro de las legislaturas estatales. No había un ejecutivo separado. Quien era el presidente de los Estados Unidos, en realidad era quien presidía, era el congresista que presidía las sesiones del Congreso, ¿verdad? Cada vez que el Congreso se reunía, eh, eh, y deliberaba y tomaba decisiones, no es la figura presidencial como nosotros la conocemos hoy en día, que tiene, ¿verdad?, mucho poder en la nación norteamericana. A través de esta clase, ¿verdad?, de historia de Estados Unidos, una de mis metas es que nosotros veamos cómo los procesos políticos y económicos, sus conflictos, sus guerras, sus avances, sus retrocesos, son los que marcan el desarrollo de la nación norteamericana. Ya próximamente estaremos hablando de los aspectos más relevantes de la Constitución de los Estados Unidos en la última parte del curso pues estaremos bastante enfocados en lo que fue su proceso eh, para industrializarse y también el proceso que llevó a las tensiones y a los conflictos producto de la esclavitud entre el norte y el sur.